Qué bien que estamos en el día del Señor, ¿verdad? Para gozarnos en su palabra, para recibirla cada sábado, así como el pan fresco, ¿verdad? Que se comía ya en el lugar santo, ¿sí o no? En la mesa de los panes de la proposición. Y bueno, hermanos, es el propósito, ¿no? Que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, ya sabemos que estamos viviendo tiempos, ya están empezando el tiempo de angustia, como lo dice el profeta Daniel. Pero antes de que ese tiempo de angustia se haga más intenso, el Señor quiere que su pueblo se congregue en sábado. El Señor quiere que nosotros estemos aquí y prepararnos para que cuando vengan esos tiempos angustiosos no nos agarren desprevenidos. Ese es el objetivo, para que nosotros nos gocemos en estas reuniones que hacemos. Porque llegará el tiempo, hermanos, en que no vamos a podernos congregar más, sino que vamos a recordar todos estos momentos que vivimos juntos. Y cada quien va a estar solo quizás, va a estar perseguido, quién sabe, ¿verdad? Por la fe que nosotros profesamos. Y como lo dice la lectura bíblica, ¿verdad? ¿Contra quién es la guerra? ¿Será que la guerra es contra todos los que profesan el nombre de Cristo? ¿Será que por el hecho de que yo me llame adventista del séptimo día, contra mí es la guerra? Lo dice claramente, ¿verdad? Lo acabamos de leer en la lectura bíblica, ¿verdad? El dragón se llenó de ira contra la mujer y ¿qué pasó? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, contra ellos la guerra no es contra todos los que profesan el nombre de Cristo. Yo puedo creer en el Señor, pero el creer me tiene que llevar a mí al simple creer en algo, sino es a la obediencia explícita a su palabra. Ese es el propósito, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como adventistas del séptimo día, el Señor nos ha confiado a nosotros un mensaje. Así como se lo dio a sus siervos los profetas, así como el Señor le confió al pueblo judío, bueno, no solamente al pueblo judío, también a la nación de Israel, Dios le había dado un mensaje a esa nación. Y en todo tiempo el pueblo de Dios ha tenido profeta. Es decir, el Señor ha dado su palabra, su mensaje ¿a quién? A su pueblo, para que su pueblo le pueda comunicar al mundo este mensaje. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Pero ¿será que este mensaje es un mensaje común? ¿Será que todos aceptan el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a comenzar con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Fíjense, hermanos, lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 12, del 10 al 12, vamos a leer del 10 al 12. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esa es la promesa. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Por eso es que he escogido el título de este tema: sentenciados a muerte por el mensaje. En el mismo momento en que nosotros conocemos esta verdad, este mensaje que viene del cielo, a partir del momento en que usted por primera vez escucha estas verdades,
ya usted está sentenciado a muerte. ¿Por qué? O sea, sentenciado a muerte por las autoridades de este mundo, por aquellos que rechazan el mensaje. O sea, a esto vamos a llegar nosotros al fin del tiempo. Pero sucede que muchos, y quizás eso sea algo muy innato en el ser humano, siempre tenemos temor a la persecución, a el vituperio, a la burla y tantas cosas más que le pueden pasar al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que estar convencidos de algo, hermanos. Por esa razón es que nosotros tenemos que congregarnos, no solamente aquí en la iglesia, sino deberíamos de hacer por costumbre que todos los días hagamos por hábito estudiar la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Es para que nuestra fe sea fortalecida, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, nosotros podamos dar razón de nuestra fe. Y estemos dispuestos a soportar la persecución, a soportar esa sentencia de muerte que le va a caer a aquellos que quieran dar testimonio de la verdad, a aquellos que quieran proclamar al mundo el último mensaje de misericordia, y ese pueblo somos nosotros. ¿Cuántos profetas, cuántos apóstoles, los patriarcas, cuántos de ellos no desearon vivir nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque ellos querían que Cristo viniera pronto. ¿Se acuerdan que Juan lo exclamó así cuando el Señor le dijo, ciertamente vengo en breve? Y Juan exclamó, amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, Juan anhelaba que esto se terminara de una vez por todas. Y ojalá que ese sea el anhelo de todos nosotros. Que deseemos que esto se termine, que no hagamos planes para este mundo o para la vida que estamos viviendo. ¿Estamos conscientes que todo esto se va a terminar, hermanos? ¿O es que todavía pensamos que vamos a vivir 1000 años más en esta tierra? Porque con la boca confesamos que Cristo viene pronto, pero con nuestras acciones decimos que Cristo viene dentro de 1000 años. Por esa razón es que nosotros primeramente tenemos que estar convencidos de esta verdad, para que el mundo también se pueda convencer a través de nuestro testimonio. ¿Ok? Bueno, hablando de el mensaje que nos toca dar a nosotros, que es un mensaje impopular, nosotros en la Biblia encontramos miles de ejemplos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos miles de ejemplos de que el mensaje de Dios ha sido un mensaje impopular, un mensaje que ha sido rechazado. ¿Por qué es tan rechazado el mensaje de Dios? ¿Por qué un ser tan extraordinario y tan majestuoso como nuestro Salvador Cristo Jesús es tan rechazado? ¿Por qué? Hermano, el mismo Señor lo dijo. El mismo Señor, cuando estuvo en esta tierra, ¿acaso no lo llevaron a la crucifixión? Por presentar o por levantar en alto los principios que están en la palabra de Dios. Principios que habían sido sustituidos por las doctrinas, por las tradiciones de los fariseos. Cuidado si eso no llegase a pasar también en nosotros, que tenemos la verdad. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos invita a que nos unamos a este ejército que va a padecer la persecución. O sea, una persecución sin causa. ¿Ok? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a citar varios versículos en esta mañana para que meditemos o sea, todos los versículos que vamos a leer tienen que ver con la persecución y cómo el Señor permite la persecución también, porque es un medio que el Señor utiliza para afligir a su pueblo. ¿Y sabían ustedes que en la aflicción hay bendición? ¿Sabían ustedes que nosotros como pueblo tenemos que ser sometidos a ese horno de la aflicción? ¿Para qué? ¿Para ser purificados de nuestras impurezas? ¿Acaso eso no lo vivieron los discípulos? Esa gran amargura que vivieron cuando su Señor fue crucificado, pero después cuánto gozo no recibieron ellos. ¿Qué es lo que quería el Señor enseñarles a ellos? La palabra, hermanos. Que la palabra tuviera cabida en sus corazones,
antes de él mostrarse que él era el Mesías cuando ellos iban camino a Emaús. ¿Ok? Pero recuerden, hermanos, que ese gozo, como se decía ayer, ¿verdad? Que ese librito va a ser dulce como la miel en tu paladar, pero va a amargar tu vientre. Esa amargura de vientre viene asociada precisamente con la persecución, hermanos. Y qué doloroso es que en el tiempo final nuestros propios hermanos, ojalá que todos aquí entremos en ese ejército de luchar en contra del pecado, porque nuestros propios hermanos nos van a traicionar tristemente. ¿Saben lo triste que es, hermanos, que nosotros que estamos aquí congregados, algunos de nuestros hermanos se vuelvan en contra de nosotros? ¿Saben lo triste y lo doloroso que es eso? Después que estuvimos compartiendo cada sábado aquí en esta iglesia y que en el tiempo final, ya justo para entrar en la Canaán celestial, ya cada quien apostate. ¿Saben lo que significa, hermanos, tener que luchar en contra de nuestra propia familia? Estamos hablando de los nexos más cercanos a nosotros, nuestra madre, esposos o esposas, nuestros hijos, que se vuelvan en contra de nosotros. Y no solamente ellos, sino nuestros propios hermanos de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, el mundo en general, los vecinos, que se vuelvan en contra de usted porque usted se volvió fanático. Por eso, mis hermanos, tenemos que prepararnos espiritualmente para poder soportar este tiempo de angustia que le viene al pueblo de Dios. Tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, hay esperanza. Quizás este mensaje asusta a la mayoría, pero sucede que hay promesas para el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Aunque va a padecer persecución, pero va a ser librado todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, esa es la promesa. Por eso que, como lo decía el himno, y el himno viene exactamente a lo que nosotros estamos hablando, no te dé temor, morir por Cristo, no te dé temor. Pero somos dados al temor. ¿Por qué somos dados al temor? Hermanos, porque nosotros no nacimos para morir. Cuando salimos de la mano del Creador, nacimos para tener vida eterna. Ese era el objetivo, ese era el propósito. Por eso es que el hombre tiene miedo a morir. Y eso es normal. Pero tenemos que prepararnos para que si morimos por Cristo, viviremos por Él. Esa es la promesa. Así como presentamos el problema, también presentamos la solución. Ese es el objetivo. ¿Ok? Vamos a comenzar con el Salmo 119, versículo 161, hablando de la persecución. Vamos a citar muchos versículos que tienen que ver con este mensaje de la persecución. Salmo 119, versículo 161. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: príncipes me han perseguido sin causa, dice el rey David, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Qué pasó con David? Dice: príncipes me han perseguido sin causa. Y esa es la experiencia que va a vivir el pueblo de Dios. Ser perseguidos, hermanos, sin causa, sin haber cometido ningún delito. El único delito es hablar la palabra de Dios. Ese es el único delito por el cual nos van a juzgar. Bueno, ahí está la historia de los apóstoles. Pedro, Santiago, Juan. ¿A dónde llegó a parar Juan? A una cárcel allá solitaria en medio del mar Mediterráneo, que era la cárcel de máxima seguridad donde metían a los delincuentes más grandes. Imagínense, tremendo delito cometió Juan.
haber escrito el libro del Apocalipsis allá en la isla de Patmos. Ese era el delito que cometió Juan. Y por haber levantado en alto los principios que están en la palabra de Dios, fue juzgado, fue llevado a esa cárcel de máxima seguridad. Oh, hermanos, sucede que a nosotros también nos va a pasar lo mismo, exactamente igual. ¿Por qué razón? Ustedes se imaginan en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, tiempos en los cuales a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Ustedes se imaginan, hermanos, en estos tiempos en que ahora que se está levantando este movimiento LGBT y le ponen hasta un signo más, porque todavía hay más abominaciones dentro de este movimiento. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Porque ellos saben que no van a poder adoctrinar a nosotros como adultos. Ya nosotros estamos ya definidos. El que es hombre y el que es mujer. ¿Sí? Pero el problema no son los adultos. Ellos van por tus hijos. Ese es el movimiento. Y ese es precisamente el mismo pensar, el mismo actuar de los jesuitas. Saben que los jesuitas, ellos adoctrinan a los niños, porque ellos quieren lavarle el cerebro completamente a la generación que ellos quieren crear una nueva generación, una generación que se postre ante la bestia y ante la imagen de la bestia. Por eso es que tenemos que aprovechar estos medios. No nos da temor que nos cierren estos medios por decir la verdad, pero aquí en esta iglesia siempre vamos a predicar la verdad. Cueste lo que cueste. Pero si ellos se levantan con aquella osadía y aquel orgullo gay, si ellos se levantan con aquella osadía y que ya salieron del closet, que ya no les da pena decir que son homosexuales, ¿por qué a nosotros nos va a avergonzar predicar el Evangelio de Cristo? Que es la verdad, que está basada en los principios que están en su palabra, los verdaderos principios, porque la gente no sabe lo que es principio, este mundo, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. ¿Por qué nos vamos a acobardar nosotros cuando el Papa Francisco el año pasado, en el 2020, pretendía hacer una reunión allá el 18 de mayo, convocando a todos los líderes del mundo para que fueran al Vaticano? ¿Para qué? Para crear la nueva educación, para adoctrinar a ¿quiénes? A los niños. Contra ellos es la guerra, hermanos. Por eso es que el Señor quiere que su pueblo salga de las ciudades, especialmente los que tienen niños pequeños. ¿Para qué, hermanos? Para poder respirar un aire un poquito más puro de lo que nosotros estamos respirando en las ciudades. Un aire completamente contaminado con el pecado, con las abominaciones que se están cometiendo en este mundo. Por esa razón es que a nosotros se nos ha confiado este último mensaje de misericordia, un mensaje que ataca completamente al pecado. Por eso es que esta gente rechaza la Biblia, porque la Biblia los condena a ellos. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales ni los que practican estas abominaciones. Estamos en contra del pecado, de ese pecado abominable. Pero Dios también ama esas almas. Y el Señor quiere que esas almas también se salven. Pero para salvarse tienen que abandonar completamente esas prácticas abominables. Tienen que abandonarla. Porque no hay otra forma de poder entrar al reino de los cielos. No hay otra. Solamente abandonando ese pecado es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Solamente de esa manera. Todos los pecados, claro que sí. Bueno, vamos a continuar 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en cuanto a que vamos a ser perseguidos por presentar este tipo de mensajes. ¿Ustedes se imaginan el odio que se levantaría cuando nosotros denunciemos a este movimiento? Y todos los movimientos que se oponen
a los principios de la palabra de Dios, vamos a padecer persecución, por supuesto. Segunda de Corintios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Lo ven? Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 10. Fíjense, hermanos, el consuelo que nos da, el apóstol Pablo. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo? Es nuestro máximo ejemplo del hombre que más, yo creo que fue el más perseguido de todos los hombres que están aquí en la palabra de Dios. Aunque también el rey David también fue perseguido por Saúl, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo fue perseguido desde que inició como el apóstol Pablo, su ministerio. Él fue perseguido constantemente, hermanos, hasta que lo llevaron a la muerte. Pero fíjense, hermanos, la actitud de Pablo, de acuerdo a estos versículos que leímos. Fíjense, hermanos, todo lo que le pasó a él, ¿verdad? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, no nos angustiamos por eso. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, o sea, nos tumbaron, pero no destruidos. O sea, nos tumbaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a levantar. ¿Sí o no? Por eso dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Por eso es que todo aquel que se enrola en este ejército lleva la muerte de Jesús. Cuando nos bautizamos en la muerte de Jesús y en la resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, llevamos la muerte y tenemos que estar convencidos de eso. No es para que nos asustemos. Miren, Pablo, este es el mejor ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Un hombre que tenía un temple que no lo tumbaba nada. Él tenía una misión y la misión que él tenía era proclamar el mensaje que le había sido confiado. Ese era el objetivo de Pablo y él no le importó lo que le pasó, pero él logró ese objetivo hasta que lo llevaron a ser decapitado. Pero cuando Pablo fue llevado a la sentencia de muerte, ya Pablo había experimentado lo que nosotros deberíamos de empezar a experimentar, la justificación por la fe. Porque Pablo al principio, cuando Pablo se dio cuenta a quién estaba persiguiendo, por eso es que Pablo exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero miren, hermanos, y Pablo no se quedó como un abortivo como se consideraba. Pablo empezó a crecer en la gracia, a subir cada peldaño cada día. Lo empezó a subir y a subir y a subir. Y esa tiene que ser tu experiencia también, mi querido hermano. Empezó a subir espiritualmente hasta que llegó el día cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, que fue la última que él escribió. ¿Y qué dijo Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Hermanos, Pablo ya estaba listo, no le importó. Esteban también fue sentenciado a muerte, y ya antes de que lo apedrearan, el Señor le mostró el cielo abierto y vio al Hijo de Dios sentado a la derecha del Dios Padre. Y cuando
Esteban vio eso, dijo, oye, mira lo que me espera a mí, no me importa que me apedreen, no importa. Hermanos, el Señor le dio el don del martirio a Esteban. Y todos los que tengan que pasar por el don del martirio, todos los que tengan que pasar por el martirio, Dios les va a dar ese don también. Hermanos, el Señor sabe hasta dónde tú puedes soportar. El Señor no te va a dar a ti una carga que tú no puedas llevar. Porque si tú no puedes llevar esa carga tan pesada que viene, el Señor te va a poner al descanso. Pero antes de que te ponga al descanso, tú tienes que ser sellado para vida eterna. Ese es el propósito. Ese es el objetivo, hermanos, de vivir esta vida que estamos viviendo nosotros. Yo creo que ya es tiempo de que dejemos de vivir esa vida simple que estamos viviendo y que hagamos un compromiso serio con el Señor. Ese es el propósito de esta vida que el Dios nos ha dado a nosotros. Esta nueva vida, por supuesto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Escuchen estas palabras de Pablo, por eso es que yo creo que cuando uno lee estas epístolas nos dan ánimo, ¿sí o no? Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. ¿Lo ven? ¿Cuál era la actitud que tenía Pablo? ¿Será que Pablo le contestaba de la misma manera cuando lo maldecían a él? No. Nos maldicen y ¿qué hacía él? El Señor te bendiga. ¿Verdad? Padecemos persecución y ¿qué más? ¿Y qué dice Pablo? Y la soportamos. Ojalá que estas palabras no se nos olviden para los que nos toquen vivir la persecución. ¿Ok? Muy importante. Ahora escuchen bien lo que dice aquí. Hablando de la persecución, muchos se preguntarán, ¿por qué no se ha encendido todavía la persecución en nosotros como pueblo? Porque recuerden que nosotros como iglesia de sostén propio tenemos un mensaje impopular, ¿verdad? Tenemos un mensaje que el mundo rechaza. Y si tenemos un mensaje que el mundo rechaza, ¿por qué todavía no se ha encendido sobre nosotros la persecución? Oh, vamos a ver por qué razón. Y lo dice aquí este libro, El conflicto de los siglos, en la página 52, para los que están anotando. Escuchen bien lo que dice, ¿por qué causa no se ha encendido la persecución que vivieron los apóstoles? Estamos hablando como estábamos estudiando en la lección de escuela sabática. Por eso es que este mensaje que yo estoy presentando es prácticamente la continuación de la escuela sabática. Y por eso es que a mí particularmente no me gusta decir de que me robaron el mensaje, no, porque el Señor permite que esto se repita. Recuerden que el método del Señor es el método de la repetición para que quede el mensaje que estamos recibiendo nosotros en esta mañana. Escuchen bien lo que dice aquí El conflicto de los siglos en la página 52. Dice así: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, como lo acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Ahora, la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Hace la pregunta la sierva del Señor. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta persecución. ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? ¿Se ha conformado con qué? Con el mundo, con las reglas del mundo. Y por esa razón es que no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Sigue diciendo,
Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. ¿Lo ven? Y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora fíjense bien, hermanos, lo que sigue diciendo. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Lo ven? O sea, ¿por qué razón es que no vemos la persecución en nuestros días? ¿Por qué no ha comenzado así como la vivieron los discípulos en los tiempos de los patriarcas, los profetas, hombres que fueron grandemente perseguidos? ¿Por qué razón? Por el espíritu de transigencia con el mundo, porque nos parecemos al mundo. Ahora, ¿cuál testimonio le podemos dar al mundo? ¿Cómo el mundo se puede convertir si nosotros estamos igual que el mundo? Pues, ¿cómo? Por eso dice aquí, revivan la fe. ¿Cuál fe? Esa fe que una vez fue dada a los santos, y la piedad vital o el poder de la iglesia primitiva. O sea, ¿qué fue lo que acompañó a la iglesia primitiva? Como lo estábamos estudiando esta mañana en la escuela sabática. Ese poder es la unción del Espíritu Santo. Decíamos en la escuela sabática, ¿verdad? Que cuando Pedro dio ese discurso, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas cuando Pedro recibió el Espíritu Santo. Hermanos, quizá nosotros ahora mismo, como se decía también en la escuela sabática, estamos sembrando la semilla. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Quizá a lo mejor nosotros no veamos los frutos, pero más adelante otros van a cosechar esos frutos. Y miren qué interesante como se hablaba esta mañana. Esta mañana se decía que el mismo Señor Jesucristo lo que hizo fue, en esos 3 años y medio que hizo, sembró la semilla. Pero los apóstoles cosecharon el fruto de esa semilla que el Señor sembró. Y fíjense que no hubo tantos convertidos cuando Cristo estaba predicando. No hubo muchos. Hubo pocos convertidos prácticamente. Pero hubo más convertidos cuando los apóstoles empezaron a hacer esa gran obra, ungidos con el Espíritu Santo con gran poder. A lo mejor a nosotros lo que nos toca es sembrar la semilla. Sigamos en este trabajo. A veces quizás nos impacientamos porque no vemos los frutos. Pero hermanos, acuérdense, como se lo dijo Pablo a Timoteo, aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Fíjense bien desde el versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Lo ven? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo exactamente eso, ¿sí o no? Hermanos, qué triste que la mayoría de los que profesan el nombre de Cristo prefieren escuchar fábulas. No quieren que se les reprenda el pecado, no quieren escuchar que se les llama al pecado por su nombre, sino que quieren vivir una fantasía, quieren que sus pecados sean conservados, pero ¿saben qué? Los que conserven sus pecados, hermanos, los que no se liberen de sus pecados, van a perecer junto con sus pecados. Y el Señor quiere salvar a un pueblo, pero los va a salvar ¿de qué? De sus pecados y no en sus pecados, como están enseñando la mayoría de las iglesias protestantes. Ojalá que nosotros no caigamos en esa corriente de la apostasía, que está haciendo que muchos se vayan por ese camino, por el camino de las fábulas y las tradiciones humanas. ¿Ok? Ahora,
¿por qué causa es perseguido el pueblo de Dios? Bueno, vamos a buscar algunos versículos. Por el testimonio que tenían. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vamos a leer aquí por qué causa fue perseguido el pueblo de Dios. ¿Por qué causa fueron sentenciados? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Aquí vamos a hablar en el contexto del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, ¿ok? Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 hasta el 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Lo ven? No bastó solamente con aquellos mártires que murieron por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenía, sino ¿qué es lo que dijo el Señor? Descansen todavía un poco de tiempo, porque todavía faltan muchos compañeros que se van a unir a ustedes, que también van a morir. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Lo ven? Por esa causa es que es perseguido y llevado a muerte el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 20, aquí mismo el versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Fíjense bien, hermanos, hablando del testimonio, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que por esa causa es que va a ser llevado o sentenciado a muerte el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Lo ven? Muchas veces nosotros cuando hemos estudiado, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, que hemos estudiado sobre la marca de la bestia, y vemos, hermanos, cómo cada día este poder político religioso cada vez está tomando más poder. En otras palabras, se está levantando un gran Goliat que va a luchar contra ese remanente débil, como lo es David, ¿verdad? Como cuando David venció a Goliat. Hermano, la historia se va a repetir. Así como David venció a Goliat, el remanente de Dios, ese pequeño pueblo, esa pequeña manada, va a vencer a ese monstruo religioso que se ha levantado, ¿verdad? Todas esas iglesias que se han unido en puntos comunes de doctrina, en puntos erróneos completamente, que han levantado un falso día de reposo como lo es el domingo, un día que lleva la marca del papado. Pero ¿saben qué? Cuando Francisco estaba diciendo o estaba invitando de esa reunión el año pasado, el 18 de mayo, que no se dio, él dijo así muy orgullosamente, dijo, y no daremos un paso atrás. Hermano, si un incircunciso como ese dice esas palabras, ¿cómo nosotros tampoco vamos a dar un paso atrás? El pueblo de Dios tampoco puede dar un paso atrás, especialmente con este mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos que agarrar fuerza de donde no tenemos. Tenemos que levantarnos como un ejército para hacer la guerra contra el papado, contra la bestia y contra la imagen de la bestia. Somos los llamados
para hacer ese trabajo. Si nos acobardamos o si apostatamos de la verdad, ¿qué va a pasar? Dios va a levantar otro pueblo. Dios va a levantar a otros. Porque el Señor va a terminar esta obra con nosotros o sin nosotros. El objetivo se va a cumplir y finalmente va a haber un pueblo que va a alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Nosotros tenemos que llenarnos de ánimo, sacar ánimo de donde no tenemos. Ahora mismo nosotros podemos envalentonarnos porque estamos aquí con nuestros hermanos, pero hermanos, cuando seamos dispersados, ¿qué va a pasar? Por eso es que nosotros como pueblo tenemos que prepararnos individualmente. La fe del pastor de la iglesia no puede suplir la falta del hermano que no estudia. Cada quien tiene que dar razón de su fe y por esa razón tenemos que prepararnos porque, hermanos, vamos a ser llevados ante tribunales. Miren, lo dice aquí en la matutina Maranata. Voy a leer primeramente, antes de leer la matutina Maranata, un versículo que dice así, Mateo capítulo 10, versículo 18. Y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y escuchen lo que dice aquí la matutina Maranata en la página 251 del 2 de septiembre. Dice así, no está lejos el tiempo cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. O sea, no está lejos ese tiempo. ¿Ok? No hay 1 en 20. ¿Cuántos hay? Ni siquiera 1 en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. No hay ni siquiera 1 en 20, o diríamos ni 1 en 100. Solamente un pequeño pueblo se puede dar cuenta de lo que va a pasar. Sigue diciendo, no hay tiempo para la vanidad. ¿No hay tiempo para qué? Para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. Los reyes, los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros a través de los informes de aquellos que estén enemistados con vosotros, y vuestra fe y carácter, y vuestra fe y carácter serán desfigurados delante de ellos. ¿Acaso no hicieron así con nuestro Salvador Cristo Jesús? Como no podían con él porque era irreprensible, levantaron falso testimonio contra nuestro Salvador Cristo Jesús. Exactamente lo mismo que pasó con el profeta Daniel cuando estuvo en los tiempos del rey Darío. ¿Se acuerdan? Que fue echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque no hallaron ocasión alguna en qué basarse ellos para acusar a Daniel de algo. O sea, estaban vigilándolo. La misma actitud tomaron contra nuestro Salvador Cristo Jesús. El Señor siempre estaba rodeado de espías que siempre estaban pendientes a ver en qué se resbalaba, qué decía para acusarlo, para llevarlo entonces a ser sentenciado a muerte, ¿verdad? Dice, pero los que sean acusados falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores para responder por sí mismos. ¿Ok? Tendrán el privilegio de llevar la luz delante de los que son llamados grandes de la tierra, y si habéis estudiado la Biblia, muy importante, si habéis estudiado la Biblia, y si estáis listos para dar respuesta a cada persona que pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros, con humildad y temor, vuestros enemigos no serán capaces de contradecir vuestra sabiduría. ¿Lo ven? O sea que vamos a callarle la boca a aquellos que quieren contradecir nuestro testimonio. No van a poder, no van a tener argumento alguno para contradecir el poderoso mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. Sigue diciendo, ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a alcanzar a través del estudio de la palabra de Dios? El mayor poder intelectual. La sierva del Señor tiene una cita
si no recuerdo, creo que está en Profetas y Reyes. Habla, dice, el estudio de la palabra de Dios para eficiencia, para el desarrollo de la mente. ¿Ok? ¿Cuántas personas no son sabios sin saber leer? Yo conozco un hermano allá en Venezuela. Ese hermano predicaba y tremendo mensaje predicaba ese hermano. Y sucede que cuando una vez estábamos reunidos con él, estábamos hablando, el hermano dice, mire hermano, léase este versículo y léase este versículo. Pero él no lo leía. Y yo digo, hermano, pero ¿por qué usted no lo lee? Entonces después me dijo, no hermano, lo que pasa es que yo no sé leer. Dice, wow, ¿y cómo sabe usted? ¿Por qué? Porque todo lo ha escuchado y se lo ha aprendido de memoria. Hermanos, para que ustedes vean el poder que da la palabra de Dios. Un hombre que no sabía leer, pero sabía predicar sin saber leer, ¿ok? Interesante. Dice aquí, ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio de la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto os sobrevendrá. Ojalá que comprendierais que cada momento es de oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. Dice, ¿no sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad? O sea, ustedes no saben a dónde van a ser llamados para que den testimonio de lo que ustedes saben, de la verdad que profesan. Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Algunos tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Los que solo tienen un conocimiento superficial, oigan esto, lo que va a pasar con los que tengan un conocimiento superficial de la verdad, no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas respecto de su fe. Dice, se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no debe predicar en el púlpito. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. ¿Lo ven? Hermano, de acuerdo a esta matutina, ¿qué es lo que nos dice el Señor? La importancia de prepararnos, porque si nosotros estamos aquí en la iglesia es por algo. Estamos aquí porque nosotros creemos en este mensaje, pero no basta con creer, nosotros tenemos que explicarle a otros por qué nosotros, por ejemplo, guardamos el sábado, ¿verdad? ¿Por qué razón guardamos el sábado? ¿Por qué razón creemos en un santuario que está en el cielo? ¿Por qué razón nosotros decimos que la ley de Dios es eterna? O sea, todas estas columnas, estos hitos, estas razones de nuestra fe, tenemos que darlas a conocer al mundo. Y para darlas a conocer al mundo, tenemos que prepararnos para ello. ¿Para qué? Para poder, hermanos, contender contra aquellos sabios, contra los sesudos de este mundo. Saben que hay muchas personas que van a tratar de apabullarlo a usted, no sé cómo decirlo, es como cuando usted, o sea, lo van a tratar de avergonzar, intimidar, para que usted, o sea, la verdad que usted sabe quede eclipsada completamente. Si nosotros no sabemos defender la verdad de la cual hemos creído, vamos a ser avergonzados. Eso es lo que va a ocurrir tristemente. El conflicto de los siglos, aquí en la página 404, ¿verdad? Escuchen lo que dice aquí en esta página. Conflicto de los siglos, página 404. En el capítulo 21, que se titula Un gran despertar religioso, dice, en la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso, bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno
que anunciar a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, a gran voz. Proclama el mensaje, temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje, o sea, el mensaje que ha sido confiado a nosotros, que es el último mensaje de misericordia, es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora de su juicio había llegado. Bueno, ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Cómo surgió este movimiento adventista, y era lo que estudiábamos anoche en la Sociedad de Jóvenes, una sociedad de jóvenes muy interesante la que dio el pastor Pérez, ¿verdad? En la cual nosotros todos aprendimos y dimos razón de nuestra fe, levantamos todas las columnas de nuestra fe adventista. Cómo este movimiento surgió y cómo fue que al principio, ya nosotros sabemos que Guillermo Miller estaba predicando que Cristo iba a venir, ¿verdad?, en el otoño de 1844, cuando lo que realmente había sucedido era que era la purificación del santuario, el inicio del juicio investigador, o sea, todo eso inició en 1844. Por eso es que desde esa fecha para acá es que se nos ha confiado a nosotros, a la iglesia de estos últimos tiempos, como lo es la iglesia adventista del séptimo día, el último mensaje de misericordia. Por eso es que tenemos que entenderlo. Y la sierva del Señor dice en la Biblia de Estudios que este mensaje, el último de misericordia, como lo es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, pronto se entenderá. ¿Qué quiso decir ella con esas palabras? ¿Será que nosotros no entendemos ese mensaje completamente? Claro, a medida que el tiempo está avanzando, a medida que se va desenrollando el libro del Apocalipsis, es que vamos a poder entender más plenamente el significado de este triple mensaje angélico para darlo a este mundo que perece en pecado. Ahora, ¿por qué siempre en toda época se ha desatado persecución sobre el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios en todas las épocas no es de paz y seguridad. Es un mensaje impopular que llama al pecado por su nombre. Escuchen las palabras, hermanos, que dijo nuestro Salvador Cristo Jesús en Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Palabras duras que dijo nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Ok? Mateo capítulo 10, versículos del 34 hasta el 38. Escuchen bien estas palabras, hermanos, palabras solemnes que dijo nuestro Salvador Cristo Jesús. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh, hermano, estas palabras son duras, porque fíjense, hermano, hasta dónde llega la prioridad del ser humano. De acuerdo a la prioridad que el ser humano tenga, es que el Señor lo va a tomar o lo va a dejar. Si nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Señor, que sea Él primero que nuestros hijos, que nuestra madre, que nuestro padre, que nuestras esposas, que nuestros esposos. Si el Señor está de primero, porque yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos. Por eso es que si nosotros ponemos en primer lugar al Señor,
El que se avergonzare de mí, ¿qué va a pasar? Yo también me voy a avergonzar de él. ¿Entienden, hermanos? ¿Se dan cuenta que esto es algo de vida o muerte? O sea, si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, ¿qué va a pasar? Cuando Cristo venga, aunque perdamos la vida, el Señor nos va a resucitar. Por eso dice el Señor, le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ojalá que esas palabras estén en nuestra mente, en nuestro corazón, porque puede ser que ahora mismo digamos amén, pero cuando estemos en una situación en que tengamos, hermanos, que entregar nuestra propia vida por testificar del Señor. Por eso es que se requiere de una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. Y fíjense que cuando habla de demora, está hablando de que tenemos que aprender a tener paciencia. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Bien. Bueno, por eso es que podemos poner varios ejemplos, ¿verdad? No me voy a extender mucho por el factor tiempo, pero el mensaje de Dios en todas las épocas siempre ha sido un mensaje impopular. El mensaje que Noé predicó fue un mensaje contrario a la creencia de la época. Nunca había llovido en los tiempos antes del diluvio. Lo que había era un rocío que rociaba, ¿verdad?, toda la vegetación, pero no había lluvia. Y Noé estaba predicando que iba a venir un diluvio, que iba a llover. Y por eso es que fue que lo tildaron, este viejo está loco. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo Dios va a destruir este mundo si Dios es amor? Dios nos ama tanto que no va a destruir lo que Él mismo ha creado. Pero así fue, ¿verdad? Un mensaje completamente impopular. Por eso es que se burlaron de Él. Muchos lo odiaron. Pero bueno, ese fue el mensaje que Dios le dio a Noé para que lo predicara al mundo. Pero no solamente Noé predicó, sino dice la sierva del Señor que cada martillazo, que cada golpe era una amonestación. De la misma manera, el mensaje en los días de Elías Tisbita también ha sido un mensaje impopular. Cuando se levantaron esos 450 profetas de Baal, y fue cuando Elías Tisbita dijo, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y después que Dios se manifestó a través de esa prueba que les dijo Elías Tisbita, ¿qué pasó con los 450 profetas de Baal? Él mismo los mató. Y después estaba Jezabel buscándolo. Y por eso Elías Tisbita huyó. Hermanos, ahí estuvo la debilidad humana. Él quería morirse porque estaba ya cansado de tanta persecución. Él anhelaba, ya Señor, quítame la vida de una vez por todas, ya yo no soporto esto. Pero sucede ¿qué es lo que hizo el Señor? Levántate, todavía te falta. Tú no te toca morir, levántate. Y el Señor lo siguió usando para seguir dando el mensaje que tenía que dar. Lo mismo pasó en los días de nuestro Salvador Cristo Jesús. Un mensaje impopular que llevó a nuestro Salvador Cristo Jesús a ser crucificado. Y nosotros no somos la excepción. ¿Cuál es el mensaje que Dios le ha confiado a nosotros como iglesia? El último mensaje de misericordia de Apocalipsis capítulo 14. El triple mensaje angélico. Hermanos, también es un mensaje impopular. Miren a lo que estamos llegando nosotros. Se está levantando, hermano, este gran poder político religioso y ahora están prohibiendo que hablen en contra del Papa. Están prohibiendo que hablen en contra de este movimiento LGBT. Más pedófilos también se están incluyendo. O sea, hermano, usted no puede hablar en contra de ellos porque va a ser sentenciado a muerte por el testimonio que nosotros tenemos que dar. Hermanos, pero no nos dé temor, como lo dice el himno. Por eso, hermanos, que Satanás levantará un odio y una persecución en contra de aquellos que han de presentar este testimonio y que no han de agradar a los hombres, sino a Dios. Juan capítulo 7, versículo 7. Juan capítulo 7, versículo 7. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios aquí.
Escuchen bien por qué razón el mundo aborrece a los hijos de Dios. Aquí lo dice Juan capítulo 7, versículo 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Lo ven? Así como nuestro Salvador Cristo Jesús testificó de que las obras del mundo eran obras malas y por esa razón fue llevado a la muerte, asimismo nosotros también tenemos que dar testimonio de que las obras de este mundo, que este mundo está haciendo, son obras perversas, obras malas, son obras abominables. Y eso es lo que nosotros tenemos que levantarnos a decir al mundo, de que sus obras son malas. Bueno, ya termino con esto, hermanos. Una cita que está en este libro, Testimonio para la Iglesia, comentando acerca del nombre de nuestra denominación. ¿Cuál es el nombre de nuestra denominación? ¿Somos qué? Adventistas del séptimo día. Ahora escuchen bien lo que la sierva del Señor dice o escribió acerca del nombre de nuestra denominación. ¿Y por qué razón la iglesia nominal, adventista nominal, quiere cambiar el nombre? Ya prácticamente lo han cambiado. Primero cambiaron el logo de los 3 ángeles, ya eso lo quitaron, ya ustedes saben, ¿verdad? La historia. Y poco a poco, hermanos, van a ir cambiando todos los principios que tienen que ver con esta iglesia, una iglesia a la cual Dios le ha confiado estas grandes verdades. Por esa razón es que nosotros existimos. Por esa razón es que nosotros somos llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Es decir, todo lo que el diablo ha destruido, nos toca a nosotros reconstruirlo para dar al mundo tanto la palabra de Dios como el testimonio de Jesucristo. Y escuchen bien, hermanos, lo que dice la sierva del Señor acerca del nombre de nuestra denominación. Dice ella, recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Se me presentaron 2 clases de personas. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesaban o profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. ¿Okay? Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había pocas personas, se prosternaba ante el gran legislador. Observaba el 4º mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del 7º día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. Sigue diciendo, el conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el 4º mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de 2 cuernos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Bueno, esa penalidad lo dice, por supuesto, el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Lo ven? Dice la sierva del Señor que esa es la más terrible amonestación o sentencia que hay en toda la palabra de Dios contra los que adoren la bestia y la imagen de la bestia. Pero por otra parte también hay otra sentencia sobre aquellos que no reciban la marca de la bestia. ¿Cuál va a ser? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, que no van a poder comprar ni vender, sino solamente los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sigue diciendo, y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación.
No podemos elegir un nombre más apropiado, dice ella, que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Como decíamos anoche, de acuerdo a las columnas de nuestra fe, nosotros tenemos una fe o unas doctrinas que son completamente peculiares, no se parecen a otras iglesias, ¿verdad? Dice aquí, el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. ¿Qué es el nombre de adventistas del séptimo día? Es una reprensión constante para ¿quiénes? Para el mundo protestante, ¿verdad? Para el mundo protestante que ha decidido seguir la falsedad y el error. ¿Ok? Dice, en él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. Sigue diciendo, el nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. ¿A quién va a convencer? A la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, finalmente, este conflicto en el cual nos ha tocado a nosotros vivir, que ya está empezando, comenzó con esta pandemia. Este fue, digamos, el detonante de estos eventos finales, que ya nosotros sabemos que van a ocurrir en este mundo. Pero esta guerra que ya comenzó, en esta guerra van a haber 2 ejércitos. Aquí no va a haber nadie que esté en término medio. Aquí cada quien va a tomar su lugar en este conflicto. O usted se alista en el estandarte ensangrentado del príncipe de la luz, que es Cristo Jesús, o pasa a formar parte de ese gran ejército que va a caminar por el camino ancho, que conduce a la perdición, que es el príncipe de las tinieblas. 2 ejércitos que van a estar en lucha. Y el nombre, como lo dice ella, el nombre de nuestra denominación es una reprensión constante. ¿Por qué? Hermanos, adventistas del séptimo día. Adventista porque creemos en el pronto regreso de Cristo, pero no solamente lo creemos de mente o lo decimos con nuestra boca, sino que vivimos a la altura del pronto regreso de Cristo. Es decir, un pueblo que se está preparando para que cuando el Señor venga esté listo para ir a las mansiones celestiales. Y del séptimo día, ¿por qué? Porque es la señal entre Dios y su pueblo, como lo dice Ezequiel capítulo 20. La señal entre Dios y su pueblo, el 4º mandamiento, el sábado, el santo sábado de nuestro Dios. Esa es la bandera que nosotros tenemos que levantar al mundo, hermanos. Así como esta gente se atreven a levantar esa bandera de varios colores, nosotros también tenemos que levantar el estandarte. No nos dé temor, como lo dice el himno, de morir por Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos por Cristo, sellaremos con nuestra sangre nuestra salvación y nuestra vida eterna. Así que, hermanos, vamos a terminar entonces con el himno número 380. Les invito a todos para que cantemos este himno que también tiene que ver con este mensaje. Himno número 380. Contendamos siempre por nuestra fe.
Vamos a cantar con ganas este himno, ¿ok? Cantémoslo con todo nuestro ser. Contendamos siempre con nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, dejemos nunca el primer amor, mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Como paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Hermanos, si sufrimos aquí, recuerden esas palabras. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Recuerden, hermanos, que es solamente un pequeño tiempo de angustia que nos toca vivir. Si sufrimos aquí, si somos fieles, ¿qué va a pasar? Dios nos dará la victoria, nos dará la salvación y la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, por esta fe que nosotros profesamos. Te damos gracias, Señor, por este mensaje tan maravilloso que tú nos has confiado a nosotros, como lo es este mensaje adventista del séptimo día. Señor, ayúdanos a levantar este mensaje, a levantar este estandarte, que no tengamos temor de levantarlo, Señor, que podamos dar el testimonio de nuestro Salvador Cristo Jesús a un mundo que está pereciendo en el pecado. Que el mundo sepa qué es la verdad y qué es el error. Que todo este mundo sea amonestado. Danos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu, como tú se lo diste a los discípulos en el Pentecostés, que podamos formar parte de esa lluvia tardía, para que el mundo pueda recibir esta última advertencia antes de que las plagas sean derramadas sobre este mundo. Señor, ayúdanos porque somos débiles, tenemos temores, pero que no nos dé temor, como lo dice el himno. Que podamos nosotros, Señor, aferrarnos a tu palabra, a esa fe que tú nos has dado a nosotros. Que cada día nuestra fe se robustezca cada vez más, que crezca a través de esa comunión que debemos todos tener contigo, Señor. Especialmente ese estudiar tu palabra, cada día orar más es lo que nosotros necesitamos, tener esa comunión contigo y prepararnos para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te pedimos esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros familiares aquí representados. Bendícenos a todos nosotros los que estamos aquí en este templo. Que ninguno de nosotros falte ese día que tú vienes a buscar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a nosotros a que podamos rechazar todo aquello que es abominable ante tus ojos y que podamos nosotros vivir esa nueva vida que tú nos das a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. También queremos pedirte una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación, Señor. Y permite que este sábado siga siendo un sábado de gran bendición para cada uno de nosotros.
Gracias por todo, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.